Hola chicas y chicos, este video está desarrollado para poder hacer alguna evaluación de aquellos conceptos relacionados a fuerzas moleculares y aplicación principalmente en algunos ejercicios que podrán encontrar también en el libro Química de Chang al finalizar el capítulo 11. La primera, como el primer ejercicio, nos pide evaluar en 5 moléculas qué tipos de fuerzas intermoleculares pueden estar involucradas. Para esto vamos a usar dos mecanismos, principalmente un sitio web que nos permite diseñar las moléculas y ver en función de esto como sus características y con ello poder mencionar o predecir cuáles fuerzas moleculares o intermoleculares van a estar involucradas. La primera molécula entonces es el benceno. El benceno, por sus características, es una molécula apolar, por lo cual solo van a estar involucradas como fuerzas de dispersión, ¿ya? La única mecanismo de interacción que tienen entonces las moléculas apolares es a través de fuerzas de dispersión. Esto es relativamente sencillo y aplica en general para todas las moléculas que no tienen carga, ¿ya? Que son apolares, ¿ya? Entonces, solo podríamos evaluar que la interacción de estas moléculas entre ellas son a través de fuerzas de dispersión. La segunda molécula entonces es el cloruro de metilo, ¿ya? Acá también está dibujada, esto es el átomo de cloro, carbono y los 3 hidrógenos, ¿ya? Esta molécula, a pesar de tener como característica de no polaridad, tiene una dispersión de la electronegatividad o de la interacción electrostática dentro de ella, cargada hacia la molécula, hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad, que en este caso es el cloro, por lo cual esta molécula, a pesar de ser polar, va a tener cierto dipolo o cierta carga parcial hacia este átomo. Entonces, como esta molécula tiene cierta carga parcial, las fuerzas que van a interactuar en ellas va a ser, por un lado, fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? Por la interacción electrostática, y además va a tener fuerzas de dispersión que van a estar asociadas principalmente a este sector de la molécula que tiene características de mayor o de menor como polaridad, ¿ya? La tercera molécula es de fluoro y fosfatos, o sea, de fósforos particularmente, ¿ya? Acá podemos ver que esto también va a tener cierta estructura de dispersión de la electronegatividad, por lo cual las fuerzas, o sea, si lo vemos como desde una vista particular, pareciera que fuera una molécula plana, pero si la vamos observando de mejor forma, vamos viendo que igual hay cierta como carga o dispersión de la carga eléctrica hacia un sector en particular, ¿ya? Entonces, esta molécula, por la similitud que tiene en términos como geométricos de esta, va a tener también fuerzas dipolo-dipolo involucradas y fuerzas de dispersión, ¿ya? Porque también es una molécula no polar. Esto es cloruro de sodio. Esto en realidad es como bastante simple. Uno igual puede dibujar el cloruro de sodio como molécula o como estructura particularmente,
pero sabemos que la electronegatividad del cloro en particular es mucho más alta que la del sodio, por lo cual esto son solo fuerzas de ion-ion, ¿ya? Por lo cual esto es relativamente como simple de observar. La última molécula es esta, en la cual podemos ver que particularmente esta molécula es una molécula plana, no tiene ciertos grados como de polaridad, ¿ok? Entonces, como al no tener polaridad, esto tiene principalmente fuerzas de dispersión asociadas, ¿ya? Acá no hay como una generación de un dipolo en la molécula. Entonces, al no haber momento dipolar, las fuerzas que interactúan son solo fuerzas de dispersión. Entonces, a modo de resumen, podemos ver que hay fuerzas de dispersión asociadas a todas las moléculas y además hay fuerzas de dipolo-dipolo principalmente en las que tienen momento dipolar y hay fuerzas tipo ion-ion en aquellas moléculas que tienen características de enlace iónico. Otro ejercicio tiene que ver con, por ejemplo, la capacidad de evaluar si distintas moléculas pueden generar interacciones de puente de hidrógeno, ¿ya? Si ustedes revisan el capítulo 11, se dice explícitamente que los puentes de hidrógeno solo pueden ser formados entre un enlace de hidrógeno y tres átomos en particular, que son el oxígeno, el nitrógeno y, si no me equivoco, el flúor, ¿ya? Entonces, la única molécula que tiene enlace de este tipo es la molécula de la letra E, que es el etanol o alcohol etílico, ¿ya? No, perdón, es ácido etanoico, perdón. En donde es la única molécula que tiene un enlace, o sea, como un enlace del tipo que pueden generar puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, es la única forma en la que podemos descartar esta, como esta pregunta, ¿ya? Una tercera pregunta que también está al finalizar el capítulo 11 del libro de química de Chang, dice relación con una evaluación entre dos moléculas que tienen exactamente la misma fórmula molecular, ¿ya? Pero que tienen un distinto punto de ebullición, ¿ya? Entonces nos pide hacer como una explicación respecto del punto de ebullición y principalmente esto está dado porque el etanol, o sea, el alcohol, el 1-butanol, puede generar puente de hidrógeno o interacción de puente de hidrógeno en solución, con lo cual aumenta la fuerza de interacción entre las moléculas, ¿ya? Entonces la posibilidad de realizar una interacción de puente de hidrógeno le va a permitir tener una capacidad de interacción más fuerte en cierto estado, por ejemplo en el estado líquido, por lo cual entonces el punto de ebullición va a ser superior, ¿ya? Entonces la respuesta en este caso es
1-butanol tiene la capacidad de hacer puentes de hidrógeno como interacción. Es el fundamento de que su punto de ebullición sea mucho más alto. Eso sería por ahora. Pronto les enviaremos otra cápsula para ir revisando otros elementos de fuerzas intermoleculares, principalmente de interacción sólido-líquido. Saludos.